En esta mañana queremos concluir ese poderoso capítulo de Juan. Estamos en el capítulo número 5 y como les he estado diciendo, este es un largo discurso en el que Jesús declara su deidad. Este es el objetivo principal de esta sección y francamente es el objetivo principal del Evangelio de Juan, porque esa es su propia declaración sobre por qué escribió el Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos un punto culminante en este Evangelio, donde Jesús declara su deidad, aunque Él lo hace una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio, nunca lo hace de una forma tan extensa y singular como aquí en este capítulo 5. Entonces, permítame comenzar a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el verso 30 hasta el verso 47. Vamos a tener en esta mañana una porción un poco larga, pero que es una unidad y por eso la tomamos así. Entonces dice la palabra Juan 5, 30 al 47. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Como acaba de escuchar, este es el mayor testimonio de Jesús. Se da cuando Jesús defiende lo que dice ser. Lo hace a través de tres fuentes, tres líneas de testimonio que nos llevan a entender que el juicio caerá sobre los hombres porque no dejaron sus pecados para creer en Dios y en su Hijo, Jesucristo. Y como ha visto a lo largo del Evangelio de Juan, mientras nuestro Señor declara y prueba su deidad, afirmando el yo soy y realizando milagros maravillosos que la demuestran, la respuesta es la incredulidad de principio a fin, la cual alcanza su punto culminante cuando lo ejecutan como un engañador, impostor y agente de Satanás.
Así, de forma paralela, usted puede ver que se desarrolla esa demostración de la deidad del Señor Jesucristo y la creciente hostilidad de las personas a quienes Él hace esa inequívoca demostración. Y creo que estas continuas referencias a su incredulidad nos llevan en todo momento no solo a verla, sino a mirar las razones para esa incredulidad. Pues francamente, estas referencias no se limitan al pueblo judío, ni a los líderes judíos, ni a quienes Jesús se dirige específicamente aquí, sino que constituyen un diagnóstico general de la raza humana y la condición humana. Eso es lo que vemos aquí. Así que aprendemos que Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios, la única esperanza de salvación. Pero también aprendemos cómo los pecadores responden a esa verdad, incluso cuando se demuestra sin lugar a dudas. Y como ya dijimos, lo hacen con incredulidad. Y la razón para eso es que no están dispuestos a aceptar la verdad. Pues el pasaje dice en el verso 40, no quieren venir a mí para tener vida. Y como usted sabe, la vida solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la respuesta humana se limita a esa referencia. No quieren venir a Jesús. Y basta, por supuesto, con observar la palabra no quieren para entender que no tienen el deseo de venir a Jesús. No tienen el deseo de venir a Jesús, lo cual es la doctrina más fundamental de la Biblia relacionada con el Evangelio, con la salvación y con la humanidad. Esta es la doctrina bíblica más distintiva en lo que respecta al hombre, a la humanidad. ¿De qué doctrina hablo? Bueno, hablo de la renuencia del pecador a creer la verdad, incluso cuando se enfrenta a ella. Sabemos que la Biblia dice que el hombre no regenerado es incapaz, que está muerto, que está ciego por la caída, que está doblemente ciego por su pecado, que está triplemente cegado por Satanás y que incluso puede ser cegado judicialmente por Dios para no permitirle ver. Y un hombre cegado en múltiples niveles y muerto en delitos y pecados no puede ser salvo. Además, una persona no puede contribuir a su salvación, tampoco puede contribuir a su existencia, a su nacimiento, como vimos en Juan 3. Entonces, conocemos, hermanos, la incapacidad del pecador, pero lo que importa aquí es la renuencia, o sea, la resistencia, la oposición del pecador, que es quizás la demostración, como veíamos en nuestra frase, la demostración más clara de la profundidad del pecado, incluso teniendo plena luz, incluso con pruebas completas, incluso cuando todo el testimonio es firme e incontrovertible, el pecador no está dispuesto. El pecador no desea venir a Cristo. Así que no es cierto, hermanos, como dicen algunos por ahí, que si usted le cuenta a alguien la historia de Cristo, esa persona que creerá o querrá venir a Cristo. No es cierto, porque eso es contrario a la naturaleza humana. Pero eso, por eso está en la doctrina más distintiva del hombre, su renuencia a venir incluso ante la verdad. Y no es una doctrina popular, por supuesto, pero es el fundamento de la pureza evangélica, de la ortodoxia evangélica. Es el fundamento del cristianismo. El hombre pecador es incapaz de contribuir a su salvación y al mismo tiempo es reticente a venir al único que puede salvarlo. Esta es la condición del no regenerado. Y Jesús en Juan 8, 43, 47 amplía el tema de la renuencia del pecador, incluso ante la evidencia, para decirnos que el problema es que las personas no están dispuestas a venir a Él porque quieren hacer lo que Satanás quiere que hagan y no lo que Dios quiere. Es decir, esta es la base de lo que significa ser un ser
humano caído. No pueden contribuir a su salvación y además no están dispuestos a venir. No quieren lo que Dios quiere. Quieren lo que Satanás quiere. Son de su padre, el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Entonces, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué no está dispuesta? Porque quieren hacer los deseos de aquel en cuyas manos están. Y ellos están literalmente cautivos del príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo allá en Efesios 2. Por esta razón no pueden creer. No quieren creer y por lo tanto no pueden creer. ¿Y por qué no querían creer? Porque desearon hacer lo que el diablo quiere que hagan, no lo que Dios quiere que hagan. Y decidieron no creer. Y entonces no pudieron creer. Así el juicio de Dios cae sobre ellos. Isaías dice, Él les cegó los ojos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, para que no perciban con el corazón, para que no se conviertan y Él los sane. Este es el problema con todos los seres humanos caídos. Están tan profundamente bajo el poder del príncipe del aire, son tan pertenecientes al reino de las tinieblas, están tan cautivos de su padre, el diablo, que no creen porque no quieren creer. De manera que es falta de voluntad. Ese es el fundamento de la autenticidad cristiana. Ese es el primer principio de la teología del evangelio. Y después podemos hablar, por supuesto, de cómo Dios cambia esa falta de voluntad. Pero aquí, ante esta asombrosa, consistente, incontrovertible y clara evidencia de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, ante todo esto, ellos no están dispuestos a creer al Salvador del mundo, porque esa es la condición humana normal. No solo no están dispuestos, sino que, como vemos al leer primera carta de Pedro, capítulo 4, son hostiles. Son hostiles. De modo que en este quinto capítulo, mientras Jesús declara y demuestra su deidad, su reacción coherente con su incredulidad es comenzar a perseguir a Jesús y luego buscan con más ahínco asesinarlo. Por eso. Así que no se trata de una simple indiferencia a esto, hermanos. No se trata de simplemente indiferencia, sino de una hostilidad agresiva. Y creo que debemos entender que el pecador no solo es incapaz de creer, sino que no está dispuesto a creer, como les digo. Y no solo lo hace pasivamente, sino que lo hace con ira y con hostilidad. ¿Cierto? Por eso les molesta tanto el evangelio. Por eso les molesta tanto una iglesia cristiana verdadera. A estos judíos en particular, el mismo que estaba en su presencia y les hablaba, era nada menos que el Hijo de Dios encarnado. Él les había presentado pruebas contundentes y se negaron a creer. Entonces la incredulidad, escúcheme hermano, nunca se debe a la falta de evidencia, porque el testimonio es claro. La Sagrada Escritura encarna ese testimonio. Las personas van al castigo eterno, pero eso nunca se debe a que Dios haya elegido a personas para el infierno. No, señor. Nada en la Biblia responsabiliza a Dios por la incredulidad de las personas. De manera que no se debe a un doble decreto de Dios, como piensan algunos. No se debe a una provisión insuficiente, como si el sacrificio de Cristo fuera insuficiente. De manera que en la Biblia la condenación siempre recae sobre las personas que no creen. Y claro, yo entiendo la dificultad de la profundidad de esa realidad, pero ahí sigue estando la responsabilidad sobre el pecador. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador? Bueno, cuando el pecador es convencido de pecado y es expuesto a la verdad, tiene una opción. Tiene la opción de clamar a Dios para pedirle fe, para creer. Pues ese es un don de Dios, ya que no es
por obras, ¿verdad? Así que la única esperanza del pecador es clamar a Dios con temor y pedirle que le conceda disposición, pues de otro modo no estará y no estaría dispuesto. Por eso es que en el maravilloso versículo de Juan 3:16, que todos conocemos, encontramos la amplitud del evangelio y la responsabilidad del pecador de creer. Y como dice más adelante en el verso 18, el problema es que a pesar de que la luz es clara, ¿cierto? A pesar de que la verdad es evidente, los hombres aman el pecado y desean hacer lo que el diablo quiere que hagan, no lo que Dios quiere que hagan. Esa es la condición humana universal. Es una profunda renuencia que cala hondo en la mente y en el corazón humanos. Y a lo largo del Evangelio de Juan seguimos viendo esta incredulidad. Sin embargo, hay puntos de luz, por supuesto. ¿No es así? Estuvieron aquellos primeros seguidores de Juan el Bautista, el primer pequeño grupo de discípulos en el capítulo 1, ¿cierto? Que creyeron y reconocieron que Jesús era el Mesías. Estuvieron los samaritanos, ¿se acuerda? En la aldea de Sicar, que dijeron que Él era el Salvador del mundo y lo aceptaron también como su Salvador. Estuvo el noble cuyo hijo fue sanado por Jesús y su familia que creyó. Así que vemos evidencias de tiempos y lugares donde la gente creyó. Pero de manera general, la nación lo rechazó como nación. Le fueron hostiles y siguieron a sus líderes religiosos corruptos clamando por su sangre. Lo persiguieron, lo acosaron hasta la cruz, seguidos por la gente, de manera que su rechazo es conocido por todos, aunque nuestro bendito Salvador les dio amplia evidencia de su deidad. Y aquí él de nuevo viene y dice en el verso 30, soy uno con Dios, el que me envió. Sin embargo, Jesús admite ante estos incrédulos que si testifica solo de sí mismo, su testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Pues porque le echarían en cara ¿qué? Bueno, ellos apelarían a Deuteronomio, ¿cierto? Donde dice que todo debe ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Así que Jesús invoca el testimonio de otro. ¿De quién? De Dios mismo. Solo para cumplir con el requisito del Antiguo Testamento, quien sería el más puro y veraz de todos, para que dé un triple testimonio. Por eso la gente a veces, acá en este pasaje, se confunde con el resto del texto y empieza a cortarlo por partes, pero nosotros pensamos que es un solo párrafo donde está todo el testimonio de Dios. Por ello quiero que se apropien de este capítulo, no solo porque es desafiante, sino porque es muy importante. Aquí se revela la verdad más importante y fundamental que cualquier ser humano llegará a comprender algún día, y esta es la verdad, que Jesús es Dios. Si usted no lo cree, irá al infierno para siempre. Incluso usted puede de alguna manera creerlo y aún así ir al infierno para siempre si no lo recibe y si no lo abraza como tal. Así usted debe creer que Jesús es Dios y debe creer más que eso. Debe creer no solo en quién es Él, sino también en lo que hizo y en el Evangelio en su plenitud. Pero todo comienza con esto, ¿no? Así que les digo lo que Jesús dijo unas 8 o 9 veces en los Evangelios. Si ustedes tienen oídos, escuchen, porque lo que oigan determinará su destino eterno. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Miren, escuchen. El mensaje de la iglesia no es tan insignificante como el mensaje de la justicia social que tienen por ahí muchos. El mensaje de la iglesia no es tan insignificante como el mensaje de la redistribución de la riqueza en el mundo. No. El mensaje de la iglesia no es tan insignificante como el mensajito de la liberación. El mensaje de la iglesia no es tan superficial como lo es ese mensaje de la prosperidad. El mensaje de la iglesia es la salvación del infierno mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y esa salvación comienza con saber y conocer quién es Él.
Y ahí es donde nos encontramos en este flujo del Evangelio de Juan. Aún no hemos llegado a la cruz ni a la resurrección. Estamos en la parte con la que hay que empezar. Creer que Jesucristo es Dios. Y nadie puede ser salvo si no cree que Jesús es Dios, si no cree en todo lo demás, incluyendo su muerte y su resurrección. Así es como se obtiene la vida eterna. Y la vida eterna se repite una y otra vez en los primeros 5 capítulos de Juan, como ha visto, y siempre está conectada con quienes creen en Jesucristo y que creen que Él es Dios, que es divino. Entonces aquí está la esencia del Evangelio. Y Juan hace referencia a la vida eterna muchas veces, porque el mensaje del cristianismo, el mensaje de Jesús, el mensaje del predicador del Evangelio es una invitación a la vida eterna. Escuchen, el mensaje del cristianismo no es que Jesús quiera que usted tenga éxito. Ese no es el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo no es que Jesús quiera darle un propósito. El mensaje del cristianismo no es que Jesús quiera que usted ascienda en su trabajo. No es que Jesús quiera que usted sea feliz. El mensaje del cristianismo no es que Jesús quiera que usted sea rico. No, ese no es el mensaje. El mensaje del cristianismo es que el Señor le ofrece vida eterna, perdón de pecados y vida para siempre en el cielo. Es que usted sea parte de su reino eterno, que es gozo, paz y alegría eternos y una aventura inimaginable. Ese es el mensaje del cristianismo. Se trata de la vida eterna. Por eso Juan enfatiza la vida eterna, no solo en su evangelio, sino también en sus epístolas. Y hay una manera de recibir esa vida eterna y es creyendo. Por eso llamamos a Juan el evangelio de la fe y el evangelio de la vida eterna. Es creyendo, pero no solo creyendo cualquier cosa, ¿cierto? Porque hay otro elemento absolutamente crucial que se conecta con la fe y es creer en el Señor Jesucristo. Hay que creer en el Señor Jesucristo y esa es la tesis de este evangelio. Así que usted tiene que saber quién es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta es una biografía de Jesús, una biografía selectiva de Jesús, como lo es en los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Todos son historias de Jesús para que usted conozca y crea quién es Él, y creyendo en Él, en su persona y en su obra, usted tenga vida eterna en el cielo. Eso es el cristianismo. Ese es el mensaje del cristianismo. No se trata de salud ni de riqueza en esta vida. No se trata de moralidad. No se trata de cambiar las estructuras sociales. El mensaje es la vida venidera, la vida eterna, la vida mediante la creencia en el Señor Jesucristo. Así que este pasaje adquiere entonces una importancia crucial, porque desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, el tema es la deidad de Jesucristo, y Jesús hace necesario creer en Él como Dios para escapar del infierno y tener vida eterna. De ahí que hasta este punto, ese ha sido el énfasis del escritor, el apóstol Juan. Este ha sido el énfasis de este capítulo. Ese ha sido, por supuesto, el énfasis de nuestro Señor mismo. Era necesario que los discípulos que lo siguieron primero creyeran que Él es Dios. Era necesario que los samaritanos de la aldea de Sicar creyeran que Él es Dios, y sigue siendo necesario. Entonces, en este capítulo tenemos el testimonio de su deidad reunido y dado por Jesús mismo. Aquí Él da su propia declaración personal de su deidad y luego llama a otros testigos. Pues usted puede decir que Él es Dios, cualquiera puede decir que Él es Dios, cualquiera puede decir que Jesús es la luz del mundo, pero si usted es el único que lo dice, entonces no se lo van a creer. Así que ese es el sentido en el que dice que a los ojos de estos hombres su testimonio no es verdadero si Él es el único que lo da. Así que Él les dará un testimonio que lo respalde. De hecho, Jesús obtendrá el testimonio de alguien en quien hay que creer.
¿cierto? Ya les dije. ¿Quién es? ¿Quién es el otro que da testimonio de él? Bueno, es Dios mismo, el Dios Padre, que no puede mentir. Es Dios quien es la verdad misma. Y aquí Dios el Padre da testimonio de tres maneras. Y esas son las tres maneras en que el Padre, que es la verdad, da verdadero testimonio de Jesucristo. De manera que esta es una porción vital de las Escrituras y es un juicio ineludible y devastador para los judíos. Aquí ellos están literalmente ensartados en un terrible dilema, porque ellos mismos han afirmado que estas tres fuentes de testimonio son verdaderas, pero se han negado a creer el mensaje, se han negado a creer lo que ellos mismos confiesan, que confiesan que estas fuentes de revelación son verdad divina. Y como usted entenderá, el Padre es el agente que obra en estas tres formas de testimonio. Porque si usted ve ahí el versículo 31, hay un cambio, ¿cierto? Ahora Jesús pasa de su propio testimonio al testimonio de otra persona. Es una declaración del propio Hijo de Dios sobre quién es, atestiguada por el Padre a través, como les digo, de tres líneas de testimonio. Pero todo es el testimonio del Padre. Los tres son medios por los cuales el Padre da testimonio de la deidad del Hijo. Sí, ya sabemos que, hermanos, ya sabemos que en el bautismo Dios dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Pero nadie lo oyó, así que ese no fue un testimonio público. Y en la transfiguración, ¿recuerdan? También dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero solo Pedro, Santiago y Juan estaban ahí para oírlo. Así que ese tampoco fue un testimonio público. No obstante, en el ministerio de Juan, el público, toda Judea, toda Jerusalén acudía a él, lo hicieron durante muchos meses, si no fue años. De modo que la evidencia se extendía por todo el país, de arriba abajo, y las escrituras del Antiguo Testamento habían estado disponibles durante siglos y estaban disponibles para la gente de entonces. Así que este es un testimonio de gran alcance y extenso de Dios Padre, de la deidad de Jesucristo. Él dice, aquí está el Mesías. Él es el Hijo de Dios en quien creen que tienen vida eterna. De modo que analicemos las tres categorías de testimonio. Veamos esas tres fuentes. Primera, el testimonio del precursor, versos 33 al 35. Aquí se nos dice que el testimonio del Padre ha llegado a través de Juan el Bautista. Y permítanme animarlos a pensar en estas fuentes de testimonio como algo que es cada vez más impactante, pues el testimonio de Juan es grandioso, luego va a venir un testimonio mayor y terminará con el testimonio más grande. Así que como un rabino que va de lo menor a lo mayor, ¿cierto? Es que el Señor Jesús recorre estas dimensiones del testimonio del Padre. Entonces, al menos de manera muy breve, veamos el testimonio del profeta Juan el Bautista. El propósito del ministerio de Juan era preparar la nación para el Mesías e identificarlo cuando llegara. Por lo tanto, Juan dio testimonio de él cuando clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que él se dirige a los líderes judíos y les dice que ellos fueron los que enviaron a las personas a Juan porque Juan era profeta, más exactamente el primero en 400 años. Y que ellos mismos se dejaron llevar por la fiebre de Juan el Bautista. De hecho, ¿se acuerdan? Cuando los líderes judíos fueron y se presentaron ante Juan, Juan les dijo, serpientes, víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Entonces ellos mismos enviaron a la gente de toda Judea y de toda Jerusalén al río Jordán, donde Juan predicaba, donde bautizaba y preparaba a la gente para la llegada del Mesías. Así que había una fiebre nacional por el profeta Juan el Bautista, aunque él no hizo milagros, ¿cierto? Pero fue claramente el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento en sus mentes, de esa voz que clamaba en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Y no solo lo vieron como profeta, sino que también lo vieron como esa lámpara espiritualmente hablando que reflejaba la luz de Jesús, la luz del Mesías.
Juan era esa lámpara llena, por así decirlo, con la luz que brilla para revelar a Cristo. Así que Él es eficaz. Es una lámpara que arde y brilla. Por tanto, la gente se sentía atraída por Él como polillas a la llama, ¿cierto? Y ustedes estuvieron dispuestos a regocijarse por un tiempo en esa luz. Pero Jesús dice que el testimonio que recibe de Juan el Bautista es el testimonio del Padre, porque Juan el Bautista es un profeta de Dios y todos lo reconocieron. Todos pensaban que Juan era un profeta de Dios, pues fue el Padre quien lo comisionó. De hecho, el Padre literalmente da vida al vientre estéril de Isabel, ¿cierto? Y luego da el Espíritu Santo a la vida en él. De manera que en todo sentido Juan el Bautista es producto del Padre y sería un profeta. Entonces, mis hermanos, Juan no captó, para que piensen esto, Juan no captó el mensaje que tenía que dar mirando hojas de té, ¿cierto? Como hacen por allá en otras partes. Juan no captó su mensaje contemplando constelaciones ni leyendo horóscopos. No, él no captó esos mensajes de eso. No, de ahí no lo sacó. Su mensaje no surgió de su interior. No, tampoco. Él no consultó tampoco los poderes de abajo, los poderes de las tinieblas. Juan el Bautista era un profeta del Dios Altísimo y Dios daba testimonio a través de Juan el Bautista y el pueblo lo reconoció como un verdadero profeta, dando el testimonio de Dios. Y por cierto, su testimonio era sobre la salvación, ¿cierto? ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación era su mensaje. Así que Juan vino predicando el perdón de pecados, la salvación por medio del Cordero de Dios Jesucristo. Juan era el profeta del Padre, el testimonio del Padre, y lo recibieron. Porque por ahí dicen Juan 10:41, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Y aunque creyeron superficialmente, ¿cierto? Creían que era un profeta enviado de Dios, lo creían, todos creyeron que era un profeta de Dios. Así que este es el primero de los 3 testimonios del Padre. Todos pensaron que era profeta, lo declararon profeta, disfrutaron de su ministerio y fueron a él, fueron a Juan el Bautista. Pero, hermanos, como el mensaje que les dio fue que Jesús era el Cordero de Dios, ellos aceptaron al profeta y rechazaron su mensaje. Y muchos vienen a la iglesia así, ¿cierto? Dios, Jesús. Uy, pero ese mensaje no lo recibo. No es para mí, ¿cierto? Cuidado. De manera que esa es la naturaleza de la renuencia. Ese es el corazón del pecador. Pues si Dios envía un profeta con el mensaje verdadero, hermanos, la gente creerá que el profeta vino de Dios y rechazará el mensaje. Eso es renuencia. Eso fue lo que estas personas hicieron y esto es lo que muchos hacen en este tiempo. Pueden reconocer que alguien habla la verdad de Dios y sin embargo la rechazan. Y eso demuestra la renuencia natural del corazón humano. La segunda línea o fuente de testimonio del Padre que encontramos aquí es el testimonio de las obras cumplidas. Verso 36, el testimonio de las obras cumplidas. Como ven, lo encontramos en ese versículo. No necesitamos extendernos mucho más allá. En esta parte Jesús dice que su testimonio es mayor que el de Juan, porque ahora él pasa de las simples palabras a las señales y prodigios. Y observen que de nuevo seguimos tratando con el testimonio del Padre, porque el Padre le dio al Hijo las obras que el Padre haría. Así que fue el Padre quien dio el mensaje y el llamado e incluso preparó a Juan. Y es el Padre quien, por supuesto, preparó al Hijo, le dio vida y determinó las obras que el Hijo haría. Así que Jesús les dice, ustedes miran a Juan y dicen que el Padre lo envió. Y el Padre lo envió, por supuesto, pero ustedes rechazaron su mensaje. Entonces, mírenme a mí ahora, dice el Señor Jesús. ¿No es obvio que el Padre me envió? ¿No dijo Nicodemo que nadie puede hacer lo que yo hago si Dios no está conmigo? Eso dijo Nicodemo, ¿cierto? Y nadie lo cuestionó. Nadie. De hecho, Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace.
Entonces, ¿quieren decir que este no es el Mesías? ¿Alguien hará más que lo que hizo Jesús? Eso es ridículo. Nadie. Ellos vieron sus señales, vieron sus milagros y sus maravillas y nunca pudieron negar ni un milagro que hizo el Señor. Entonces, las obras de Jesús fueron el testimonio del Padre a través de él. ¿Por qué? Porque solo hizo lo que el Padre quería que hiciera. Así que este era el testimonio del Padre, porque los milagros de Jesús se remontan a la voluntad y al poder del Padre, expresados obviamente a través del Espíritu Santo. En Juan 11:47 dice que los principales sacerdotes y los fariseos dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que ellos lo confirmaron y luego lo negaron. Y en Juan 15:24 dice que si Jesús no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro había hecho, no habrían pecado. Pero como las vieron sus obras, vieron sus milagros, ellos lo odiaron y también a Dios su Padre. Así que rechazar a Cristo es rechazar al Padre, porque los milagros que Jesús hizo son el testimonio del Padre, de Él. De manera que este testimonio de Jesús dado por el Padre vino primero a través del ministerio y la predicación del profeta de Dios, Juan el Bautista. En segundo lugar, ese testimonio ha venido a través de los milagros que Jesús hizo y que el Padre le dio para realizar. ¿Y qué significa eso? ¿A qué se refiere con que el Padre le dio para que hiciera? Bueno, se refiere a su encarnación y al uso de todos los atributos de Dios. Y no es que el Padre le diera el poder para hacerlo, sino que Él le dio el derecho de hacerlo porque Jesús voluntariamente restringió el uso independiente o personal de los atributos en su encarnación a solo lo que el Padre le dio para hacer. Él se sometió a eso. Entonces Cristo está diciendo, ustedes escucharon a Juan el Bautista, dijeron que era profeta y rechazaron su mensaje. Yo vengo, el Padre da testimonio a través de mí los milagros y ustedes me odian, ustedes me persiguen y quieren matarme. Así que no se trata de evidencia, pues no pueden tener mayor evidencia que la que se ha dado. Y eso nos lleva a la mayor evidencia de todas, eso nos lleva a la tercera fuente de testimonio del Padre, que es el testimonio de las Escrituras, versos 37 al 39. Aquí Jesús les dice, ustedes no le creyeron al profeta, ustedes no creyeron en los milagros, y ustedes que tienen las Escrituras tampoco las creen. Entonces ese es el testimonio más grande. El primer nivel fue grandioso, Juan el Bautista, luego fue aún mayor con los milagros, pero ahora este es el mayor de todos. Este sigue siendo el testimonio del Padre. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es esta forma de testimonio del Padre? Bueno, este es el testimonio del Padre a través de la palabra que no mora en ellos, les dice. Porque si así fuera, ustedes no estarían en la situación que están, en la situación actual. Es obvio que la palabra no mora en ustedes porque no creen en aquel a quien Dios envió. Así que el medio que el Padre usa aquí es el Antiguo Testamento. Es decir, la única Biblia que Jesús tuvo. Esa fue la única Biblia que Jesús tuvo. La única Biblia que tuvieron sus discípulos. Pues la única Biblia que alguien en el Nuevo Testamento tuvo, fue que, ¿cuál? El Antiguo Testamento, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora se estaba escribiendo el Nuevo, ¿verdad? Y el Padre en el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Y como vimos, el testimonio de Juan el Bautista fue por un tiempo. Eso es lo que dice, los milagros de Jesús terminaron, pero la palabra de Dios es ¿para qué? Para siempre. La palabra de Dios es para siempre. Y por cierto, la palabra de Dios contiene el registro de las palabras de Juan el Bautista y de los milagros de Jesús, al menos algunos de ellos, ¿cierto? Pero el ministerio de Juan tuvo una época. Y el masivo y arrollador ministerio de milagros del Señor Jesús, incluyendo la gran parte de los que no se registran, también tuvo una época. No obstante, la Escritura es para todas las épocas. ¿Ve? Por eso es mayor. Así que el mayor testimonio del Padre sobre Jesús es la Escritura, es la palabra. Y aquí ustedes pueden fijarse en el comentario de Pablo sobre el Antiguo Testamento en segunda carta de Timoteo 3, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y eso es el Antiguo Testamento. ¿Cierto?
el Antiguo Testamento. Pero Dios habló en el Antiguo Testamento una y otra vez. La palabra del Señor vino y todos los judíos la creyeron. Creían que Juan era un profeta. Creían que los milagros de Jesús debían ser obra del poder de Dios, hasta que cambiaron de opinión, por supuesto. Y tenían el Antiguo Testamento, el cual lo afirmaba como la palabra de Dios. Pero Jesús les dice que ellos no tienen ningún conocimiento de Dios. Él les está diciendo eso. Ustedes no tienen ningún conocimiento de Dios. Ustedes tienen celo por Dios, pero no es conforme a conocimiento, como dice Romanos 10. En otras palabras, les dice que no conocen a Dios. Así que esta es una condenación devastadora y exasperante, decirle a estos líderes judíos que no conocen a Dios. Y les dice que no tienen ninguna conexión con Dios. Y por supuesto, a mí he tenido que decirle a muchas personas que se creen cristianas que no conocen a Dios y se molestan también, por supuesto. Dios ha dado testimonio de Él. Y como ven, ellos no lo conocen. Ellos no lo conocen. Por si lo conocieran, si lo hubieran conocido, ellos escucharían ese testimonio. ¿Y cuál es la razón para eso? Bueno, la razón es que no tienen su palabra morando en ellos, como dice el verso 38. Y claro, la tienen en sus manos, ¿cierto? Los judíos la tenían en sus manos. Ellos tenían ahí los rollos, ¿cierto? La tenían en una caja de pronto al fondo de la sinagoga, ¿cierto? La tenían ahí, pero no la entienden, no la entendían. Y miren, el mundo está lleno de Biblias, ¿verdad? Está lleno, por todas partes hay Biblia. Así que no se trata solo de tener una Biblia, se trata de tener la palabra de las Escrituras en nosotros. Como dijo el mismo Señor Jesús en Juan 8, si mi palabra permanece en ustedes, ustedes son mis verdaderos discípulos. Si ustedes perseveran en mi palabra, son verdaderos discípulos. De manera que esa es una condena indignante contra la élite religiosa judía. Pues para Dios ellos son sordos y ciegos. Son gente sin esperanza y el mundo está lleno de esa gente. Está lleno de gente que tiene Biblias y no conocen la verdad. Tienen Biblias y no tienen la verdad. Y esas son las sectas, ¿cierto? Esos son todos los falsos profetas. Esas son todas las religiones falsas. Y esas son todas las formas corruptas de cristianismo, porque hay muchas por ahí llamándose cristianos que no lo son. Entonces estos líderes religiosos eran implacables y meticulosos en el manejo de los rollos del Antiguo Testamento. Ellos, miren, le daban mucha importancia y honor cuando copiaban estos rollos. Encontré un detalle particular. Ellos a veces escribían una letra, tiraban la pluma y usaban otra para la siguiente letra. Increíble. ¿Para qué tanto eso si no amaban a Dios? Si no conocían, no entendían la Escritura, si no glorificaban a Cristo. Así que ellos trabajaban en las Escrituras a su manera y lo hacían según el método rabínico, pero tenían un problema. Carecían del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted puede tener y entender la palabra, pero no tiene el Espíritu Santo. Eran hombres naturales que no entendían las cosas de Dios. Tenían principios de interpretación terriblemente defectuosos. Así el método que usaban para interpretar las Escrituras era simplemente disparatado y extraño. Ellos inventaban interpretaciones increíbles e inaceptables porque se inclinaban por la deducción en lugar de la inducción. En lugar de dejar que el texto hablara, hermanos, como debemos hacer, le imponían sus propias ideas, como hacen todos los falsos predicadores. Le imponen al texto, a la Biblia, sus propias ideas. Y eso es lo que salen a decir allá. Y todos, amén, amén. ¿Verdad? Además estaban llenos de alegorías, de misterios y significados ocultos. De manera que la hermenéutica rabínica puede ser un estudio atrayente, pero puede oscurecer cualquier cosa en la Biblia. Y ellos eran muy hábiles en eso.
Ocasionalmente la interpretación rabínica antigua proporcionaba alguna interpretación verdadera, pero gran parte era fastidiosa e incluso extraña, y lo mismo ocurre con los rabinos modernos que manejan el Antiguo Testamento, pues lo hacen a su manera extraña, desafortunadamente ciega y superficial. Por eso pero eso no tenía que ser así, ¿verdad? No tenía que ser así. Ellos podrían haberlo entendido. Porque Jesús muchas veces, Él les dice en el Nuevo Testamento, ¿no han leído? ¿No han leído? ¿No han leído? Él les dice así. Y se supone que si lo hubieran leído era suficientemente claro y lo habrían entendido. ¿Y por qué? Mire, porque Simeón y Ana lo entendieron. ¿Y quiénes eran? A ver, ¿quiénes eran Simeón y Ana? Bueno, eran solo un par de creyentes en el templo cuando Jesús vino para ser circuncidado, ¿cierto? Y los humildes pescadores de Galilea lo entendieron. Y los samaritanos marginados lo entendieron. Así que estos líderes religiosos podrían haberlo entendido. Y ellos afirmaron que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, pero luego oscurecieron su significado con sus manipulaciones porque no estaban dispuestos a creer la verdad. Si usted, eso es lo que le pasa a algunos, si usted viene a escuchar la palabra de Dios con una disposición de su corazón a recibirla, a abrazarla y a ponerla en práctica, no va a servir de nada. No le va a servir de nada si usted no está dispuesto a creer la verdad, a creer la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice, ustedes poseen las escrituras, ustedes las escudriñan y las reconocen como la revelación de Dios. Todas ellas tratan sobre mí y ustedes me rechazan. Como ve, esa es la línea de pensamiento. Por tanto, Jesús les dice que Él no es el que los va a acusar ante el Padre, sino que el que los va a acusar es Moisés. Y usted se preguntará cómo es posible eso. Bueno, todo el Antiguo Testamento trata sobre Cristo y comienza con Moisés, ¿cierto? Moisés no escribió todo el Antiguo, no, los 5 primeros libros, pero comienza ahí. Todo tiene que ver con Moisés y comienza con Moisés. Y en Lucas Jesús cuenta una historia. Él inventa la historia de un hombre rico y de un mendigo que mueren, ¿cierto? ¿Se acuerda? La historia dice que como el rico está en el infierno atormentado, le pide a Abraham que envíe a alguien a advertir a sus hermanos para que no vayan allí. Y Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. O sea, ahí tienen la palabra de Dios, léanla, ¿cierto? Óiganla. Pero, ¿qué dijo el rico? No. Eso no los va a convencer. Pero si alguien va a ellos entre los muertos, eso lo hará. Entonces se arrepentirán, dice este hombre. Sin embargo, Abraham dijo que si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán ni aunque alguien resucite entre los muertos. Y así fue. Adivine qué pasó. Alguien. ¿Quién? Jesús resucitó entre los muertos. Pero ellos mintieron al respecto e inventaron una explicación falsa. Y al final de Lucas 24-25, Jesús se encuentra con algunos de esos discípulos en el camino de Emaús, quienes se lamentan de que creían que Jesús era el Mesías y ahora está muerto y no entienden. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces su problema es que no creen en la Biblia. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Entonces, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego en el versículo 44 les dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo
Ahí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre, se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Usted pregunta, ¿todo eso está en el Antiguo Testamento? Sí, señor, todo eso está en el Antiguo Testamento. ¿No han leído? ¿No han leído? Bueno, en el Antiguo Testamento hay detalles sobre su nacimiento, ¿cierto? Isaías habla de eso. Hay detalles sobre el lugar de su nacimiento. Miqueas habla de eso. Hay muchos detalles sobre su crucifixión. Salmo 22, Isaías 53. Se habla mucho de su traidor. Hay muchos detalles sobre Cristo, sobre su muerte, sobre su resurrección. Así que todo está ahí y podría seguir hablando de todo eso y no terminar hoy. Por eso en Gálatas 3, Pablo dice que el Antiguo Testamento fue creado para guiarnos a Cristo, para ser nuestro ayo. Porque ahí el término ley se refiere a todo. El Antiguo Testamento. Así que si los judíos hubieran sido verdaderos creyentes en el Padre, habrían aceptado a Cristo el Hijo, basándose en el testimonio de Juan el Bautista, a quien declararon profeta. Habrían aceptado a Jesucristo basándose en los milagros que realizó, dando evidencia de que Él era quien Dios dijo que era. Y habrían aceptado a Jesucristo porque Él es el tema del Antiguo Testamento. Pero no estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque amaron su pecado. Recuerde, los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Ahora bien, con todo lo que han escuchado, escuchen. Primera de Juan 5, 9 al 12, lo que dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro no puede ser. De manera que el crimen final imperdonable es no creer lo que Dios dijo acerca de su Hijo, pues acaba usted de llamar a Dios mentiroso si no lo cree. Y todo lo que lo haga, todo el que haga esto es un blasfemo que odia al Hijo y que odia al Padre, porque no ha creído lo que el Padre dice de Jesús y que ha sido revelado en todas las Escrituras. Ahora, si el mayor testimonio de Jesús es indiscutiblemente sorprendente, como acaba de ver usted, aún lo es más la respuesta de todas estas personas, porque no creyeron. Sí, así como lo oye, a pesar de todo esto, ¿no creen? Y muchos vienen a la iglesia y escuchan y no creen. ¿Y por qué dice pastor que no creen? Porque no obedecen a Dios. Porque no caminan con Dios. Porque aparecen y desaparecen. Porque no vienen a adorar al Señor. Porque no dan, no traen honra a Dios. No creen, no creyeron. Toda esta evidencia. Y es triste, ¿verdad? Que con toda esta evidencia que respalda que Jesús es quien dice ser, las personas aún no quieren venir a Jesús y no quieren creer en Él. Hermano, no sea parte de Dios, venga a la iglesia. Por favor. No quieren creer en Él, pero voy a concluir, no sin antes asegurarme de que ustedes entiendan esto, que los pecadores, hermano, usted tiene que entender que los pecadores son responsables y serán responsables ante Dios por su falta de voluntad para creer, que serán responsables por su incredulidad.
Entender que los hombres aman el pecado y odian la justicia, y este es pues el juicio. El juicio caerá sobre los hombres porque no estuvieron dispuestos a dejar sus pecados y sus tinieblas para creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Así que la falta de voluntad del pecador es la base del juicio. Y lo digo porque entendemos que la Biblia enseña que si usted es salvo, lo es por la voluntad de Dios. Así que le damos a Dios todo el crédito por nuestra salvación. Eso es bíblico. Pero el pecador asume toda la responsabilidad por su falta de voluntad e incredulidad. Estas dos verdades se enseñan claramente en las Escrituras. Y si a usted le cuesta armonizarlas, si a usted le cuesta aceptarlas, le pido el favor que se una a la raza humana. Pues el teólogo más astuto del planeta comprende que estas dos verdades van en paralelo y solo nos serán explicadas un día cuando nos encontremos con el Señor. Pero también comprendemos los débiles que son nuestras mentes humanas. De modo que solo quiero enfatizar que toda la responsabilidad por la incredulidad siempre recae en el pecador. Y permítame ir un paso más allá. La responsabilidad no recae en el entorno del pecador. Ay, pastor, es que usted no sabe todo lo que... No recae en el entorno del pecador. La responsabilidad no recae en sus padres. Es que mis papás, es que mis hijos, es que mi trabajo. La responsabilidad no cae sobre eso, cae sobre el pecador. La responsabilidad no recae en las malas circunstancias del pecador. Es que no tengo, es que estoy enfermo. Recae solo en el pecador la responsabilidad, no más. Decía nuestro hermano al comienzo, no le eche la culpa a nadie, ¿verdad? No culpe a los demás. La responsabilidad es del pecador. Así la salvación es porque Dios quiere. La condenación es porque el pecador no está dispuesto. Y la Biblia es clara en ambos casos. El juicio nunca se atribuye a una decisión de Dios. Siempre se atribuye a la falta de voluntad del pecador. El juicio no se debe a que Dios no esté dispuesto a recibir a alguien, pues la Biblia dice, el que cree, el que venga, no lo rechazaré. ¿Cierto? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, el juicio nunca se atribuye a una decisión de Dios, a un decreto de Dios, ni a su falta de voluntad para recibir a un pecador. La condenación del pecador nunca se debe a que la obra expiatoria de Cristo tenga límites. No, Señor. Nunca se atribuye a una expiación limitada que impida incluir a estas personas por falta de provisión. No, Señor. Además, el juicio nunca se atribuye a la falta de invitación, porque por eso debemos llevar la invitación del Evangelio hasta los confines del mundo a toda criatura. Nunca se atribuye la falta de información. El juicio del pecador siempre se basa simple y llanamente en su falta de voluntad para creer. Pero ¿cuál es el diagnóstico de esta falta de voluntad? Y eso es lo que está en la parte final. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, antes de ver brevemente esos principios y características de la falta de voluntad del pecador para creer, déjeme decirle que estos siguen siendo hoy exactamente los mismos que antes. Siguen siendo los mismos. Entonces, el Señor en estos versículos finales, después del 40, evalúa 3 elementos de la renuencia del pecador. El Señor dice que el pecador es renuente a glorificar a Cristo, verso 41. El pecador es renuente a glorificar a Cristo, a entregarle la gloria a Cristo. El pecador es renuente a amar a Dios, verso 42. El pecador es renuente a amar a Dios. Y el pecador es renuente a creer en las Escrituras, verso 45. Lo cual es una acusación de proporciones épicas contra estos líderes. Así que la primera acusación es que realmente a ellos no les interesa al Mesías, solo les interesa a ellos mismos. Y así vemos muchos creyenticos por ahí, de papel, digo yo,
creyentes de papel. Jesús le quiere decir, aquí estoy, soy su Mesías y a ustedes no les interesa glorificarme. Su único interés es glorificarse a ustedes mismos. Buscan su propia gloria. ¿Cuántos hay así en la iglesia? Solo les interesa recibir gloria de los hombres. Y cuanto más religiosos son, más se entregan a esa autoglorificación. La segunda acusación es igualmente poderosa, pues no solo no estaban dispuestos a dar gloria al Mesías cuando vino, sino que no estaban dispuestos a amar a Dios. De ahí que la religión falsa es deshonesta. ¿Dónde está la religión falsa? En los falsos, ahí mismo, en el corazón de los falsos. Y esa religión falsa es deshonesta, porque todo en ella tiene que ver con lo externo, ¿cierto? Todo tiene que ver con lo externo nomás, pero aquí adentro no pasa nada. Esa religión falsa está toda adherida por fuera. Es deshonesta porque no reside en el corazón, pues la gente en la religión falsa se ama a sí misma, se glorifica a sí misma, no glorifica a Dios ni a Cristo, no ama a Cristo y por lo tanto no ama a Dios. Así que el primer elemento que describe esta renuencia al pecador es la renuencia a honrar a Cristo. El segundo es la renuencia a amar a Dios, quien lo envió. Pero hay un tercero, y es que el pecador no está dispuesto a creer en las Escrituras. Estos líderes judíos, hermanos, se enorgullecían de su comprensión y expectativa del Mesías, ¿cierto? Ellos hablaban del Mesías. Se enorgullecían de su amor a Dios. Se enorgullecían de su conocimiento de Moisés, ¿cierto? Así eran los judíos. Ellos dicen, somos los que tenemos la comprensión mesiánica. Somos los verdaderos amantes de Dios. Lo llevamos en nuestra ropa, ¿cierto? ¿Recuerdan que en los mantos tenían la palabra escrita? Lo llevamos ahí. Y seguimos a Moisés. Pero rechazaban al Mesías, no amaban a Dios y no creen en las Escrituras. Y eso desmiente por completo todas sus más elevadas pretensiones. Así que no piensen que yo seré quien los acuse ante el Padre, dice el Señor Jesús. No piensen que yo los voy a acusar en el juicio. Cristo será el defensor y el abogado de quienes lo honran y lo aman. Pero el acusador de quienes no lo hacen, en el caso de los judíos, será Moisés. Será Moisés. En el caso de los gentiles será la ley escrita en sus corazones o cualquier cantidad de revelación que hayan recibido. En todo caso, la acusación proviene del rechazo de la verdad a la que fueron expuestos. Así que analizando el asunto a fondo, la falta de voluntad en el pecador para creer es básicamente una combinación de estas tres cosas. Falta de voluntad para honrar a Cristo, falta de voluntad para amar a Dios y falta de voluntad para creer en las Escrituras. Y esto sigue siendo cierto en este tiempo. ¿Y cuál es la barrera? ¿Qué es lo que se interpone? Bueno, es el yo. El yo. La gloria para uno mismo es lo que se interpone. Es el amor propio y el yo como la autoridad final de todo. Así es, y escúcheme esto, usted puede vivir así si quiere. Usted puede vivir glorificándose a usted mismo. Siga glorificándose a usted mismo. Usted puede vivir amándose a sí mismo. Siga amando a sí mismo. Sígalo haciendo. Si usted puede seguir siendo la autoridad final de su vida, el que manda en su vida, pero usted se va a ir al infierno. Así es que funciona. O si quiere, usted puede buscar la gloria de Cristo. Usted puede amar a Dios. Usted puede creer en las Escrituras e ir al cielo. Ahora bien, una de las cosas más difíciles de afrontar en la vida cristiana, una de las cosas más difíciles con la que batalla mucho el creyente, es la falta de seguridad de la salvación, ¿cierto? Es el temor a no ser salvos. Es la preocupación. Sobre todo cuando se cae siempre en los mismos patrones de pecado. Porque uno dice, mi vida no es lo que debería ser y nos decepcionamos constantemente de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sé si soy salvo?
Bueno, si usted se pasa la vida haciéndose ese tipo de preguntas, lo único que hará es alimentar la duda, ¿cierto? Porque esas son las preguntas equivocadas que usted no debería hacerse. Entonces, aquí vamos a ver, usando lo que hemos escuchado, cómo el cristiano puede saber si es salvo. Vamos a tomar lo que hemos aprendido hoy y lo vamos a convertir en una pregunta positiva. ¿Desea usted glorificar y honrar a Cristo? Pregúntese. ¿Desea usted en verdad glorificar y honrar a Cristo? Ay, es que a mí me gusta la iglesia, que es chévere, tiene aire acondicionado. Ay, no, allá hay buenos amigos, buenas amigas, buenas personas. Allá tengo compañeros de trabajo. Voy a la iglesia porque es chévere. ¿O usted desea glorificar y honrar a Cristo? ¿Desea usted amar a Dios? ¿Ama a Dios verdaderamente? ¿Cree en las Escrituras? ¿Cree lo que dicen las Escrituras? Si es así, entonces el Señor ha hecho que, si es así para cada uno de ustedes, entienda que el Señor ha hecho que un corazón reticente esté dispuesto, y ese es el milagro de la conversión. Si usted responde sí a esas preguntas. Así que no se trata de preguntar cosas relacionadas con la falta de perfección en su vida. No se preocupe por la falta de perfección en su vida. Se trata de preguntar cosas relacionadas con la dirección de su vida. ¿Hacia dónde está dirigiendo usted su vida? ¿A dónde está enfocando usted su vida? ¿Desea glorificar a Cristo en todo momento y situación? Porque no es solo en la iglesia. Todos los días, donde usted quiera que esté, donde usted quiera que vaya, desea glorificar y honrar a Cristo. Ama a Dios y lo manifiesta en el deseo de adorarlo, de obedecerlo, de regocijarse en Él y de alabarlo. Cree en las Escrituras en cuanto a lo que dicen del Señor Jesucristo. Si es así, debo decirle que eso no es natural, porque el hombre natural no tiene esos deleites ni esos deseos. Así que al contemplar su condición espiritual, esas son las preguntas que se debe hacer. Y de eso debe entender que si usted las quiere hacer, aunque no lo haga de manera perfecta, debe comprender que Dios ya le ha dado la voluntad para hacerlo, ¿verdad? Por eso es algo que el pecador reduente no tiene. Entonces la decisión final que usted toma con respecto a Jesucristo es si usted cree o no lo que el Padre dice de Él, revelado en las Escrituras.